Conexión matinal en este inicio de semana, por supuesto, hablando de tantos temas, ¿no? Y conectándolos, por supuesto, con todas las informaciones relevantes para nuestro país, digo, ¿no? Y uno de los temas tan importantes, Cata, que lo hemos conversado acá profundamente, otro día tuve una conversación ahí con Gonzalo Espinosa, el meteorólogo, y hablábamos de la importancia que tienen evidentemente las lluvias en un momento tan importante para nuestro país, cuando una crisis hídrica que nos afecta hace tantos años, ¿cierto? Pero al parecer esto se sigue manteniendo al menos en la zona central. Así es, Panchito. Así que por lo mismo el día de hoy tenemos a una tremenda invitada, Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile y líder de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. De todas maneras que sí, porque bueno, estamos atravesando una situación hídrica súper importante, digamos, crítico. ¿Cómo lo ves tú desde, digamos, el escenario en el que te encuentras y también cómo has ido a través de los años desarrollando diferentes proyectos, ¿cierto?, para poder darle un poco de stop a esta situación? Es una situación sumamente crítica. La verdad es que es muy relevante desde el año 2000, ya que empezaron a descender mucho las precipitaciones de agua, lluvia y de nieve en Chile. Y esto se fue extendiendo, pero los síntomas yo diría que los empezamos a sentir después, ya, porque en el fondo se manifiesta y se expresa 15 años más o menos después, se puede demorar. Entonces el 2015, 2019 ya empezamos a sentir agudamente la falta de agua, y el problema es que esto se extienda a lo largo prácticamente todo el país. Antes conocíamos siempre el norte con esta situación. Luego esto lo estamos sintiendo fuertemente ahora en la zona central, pero lo que más ha sorprendido es que esto se está corriendo también hacia el sur. Ajá. Y en el sur hoy día estamos teniendo menos lluvia que lo histórico, y estamos con una situación ahora acumulada de déficit de agua, en que cuando escasea el agua superficial en los ríos, nos vamos hacia las reservas de agua, y eso es muy grave porque estamos usando y sobrellevando el desarrollo que tenemos como país en base a reservas de agua que estamos usando y haciendo uso ahora que nos falta el agua, pero nadie se está preocupando de recargar estas reservas, que son, por ejemplo, las aguas subterráneas que están en los acuíferos que no vemos, que están bajo la tierra, y que estamos haciendo uso, profundizando pozos, por ejemplo, y sobreexplotando los acuíferos, y en algún momento estos acuíferos se acaban si es que no nos preocupamos de recuperarlos, de reponer sus volúmenes de agua que hemos ido sacando. Entonces es una situación muy grave porque digamos, aborda gran parte del territorio nacional, se extiende, como decía yo ahora, incluso hacia el sur. Y en Santiago, estaba mirando los datos hoy día en la mañana, 80% de déficit de lluvia y de nieve en relación a años normales. Exacto. Ahora, y este escenario al parecer es más grave que lo que fue el año pasado, ¿no? Porque hoy día hablábamos de este fenómeno del Niño, lo hemos conversado acá, lo hemos analizado para poder entenderlo también, pero todos los sistemas frontales que hemos tenido en estas últimas semanas, este último mes, se han trasladado hacia el sur del país, como dices tú, en menor cantidad quizás de lo que estábamos acostumbrados, y solo a la zona central estaría llegando a la región de O'Higgins algo de agua. Es muy poquito, es impresionante. Sí, en mayo llovió en la región de Valparaíso, lo conversábamos otro día, que ahí tenemos un superávit de mayo, pero al menos ahora en lo que va al inicio del mes estamos muy complejos. Por lo mismo, es importante conocer estos proyectos que ustedes como fundación están realizando para poder de alguna forma sobrellevar esta verdadera tragedia, porque es una tragedia. Estamos hoy día pasando de los diagnósticos y las propuestas a la implementación. Ya estamos desde la Fundación Chile con el liderazgo del Gobierno Regional Metropolitano, que ha confiado en nuestro trabajo, haciendo 2 iniciativas en la región metropolitana. Una para generar una gobernanza hídrica local en el territorio, aprovechando todo el conocimiento local, y también de los usuarios que intervienen los recursos, ¿no? Entonces, estamos generando ahí construyendo un primer consejo de cuenca para la gobernanza territorial del agua, que es muy relevante porque sería parte de un primer paso hacia una nueva institucionalidad hídrica de manera descentralizada, lo cual es muy relevante y es más efectivo que la toma de decisiones siempre desde el nivel central. Y por otro lado, también estamos avanzando en generar una cartera de proyectos de agua, una cartera de 30 proyectos emblemáticos, relevantes,
que de alguna manera busquen reducir la brecha de agua que hoy día tiene la región metropolitana, que es muy relevante, que es grave, digamos. Tenemos 63 metros cúbicos por segundo de déficit de agua, lo que equivale a que hoy día, para cubrir todas nuestras necesidades como región, como cuenca también del Maipo, necesitaríamos un río Maipo adicional. Es decir, con un río Maipo no estamos logrando cerrar la demanda, sino que necesitaríamos un río adicional, cuestión que no tenemos. Entonces tenemos que ver qué soluciones podemos incorporar para cerrar esta brecha de agua, y ahí son espectro amplio de soluciones que tenemos que impulsar. Claro. De todas maneras, me imagino que así debe ser. Y en cuanto a las medidas que uno puede tomar de acción inmediata, ¿cuáles serían las recomendables desde casa o ustedes, digamos, como institución? Bueno, por ejemplo, se habla de que este año vamos a tener el fenómeno del Niño, ¿cierto? Y eso nos traería precipitaciones. Se habla de que hacia el segundo semestre eventualmente tendríamos más lluvia. Claro. Pero esa agua va a caer sobre nuestro territorio y va a correr, y probablemente no vamos a haber preparado el suelo para de alguna manera drenar toda esa agua y almacenarla. Vamos a haber perdido la oportunidad nuevamente este año de no haber hecho soluciones basadas en la naturaleza que permiten captar el agua lluvia y drenarla en el suelo, infiltrándola a las napas para almacenarla en nuestros almacenamientos naturales que tenemos, que son las napas subterráneas, que yo decía que estábamos sobreexplotando y no estamos recargando. Nosotros hemos ido impermeabilizando el suelo, pavimentando la ciudad, ¿cierto? Con suelos de cultivo hemos ido sacando toda la vegetación nativa, y también esta impermeabilización hace que el agua hoy día, cuando corre de manera muy intensa, ¿cierto? Llueve muy intensamente y corre el agua rápidamente y muy poco se almacena. Entonces, acá tenemos que tratar de retener lo más posible el agua para tenerla almacenada para épocas de sequía. Y entonces, esa es una medida que podemos hacer ahora, que nos demoramos 4 o 5 meses en construir, para cuando llueve, entonces recuperar esa agua. Esas son soluciones de corto plazo. También todo lo que es eficiencia en el uso del agua, cómo transformamos nuestros procesos productivos para que consuman y requieran menos agua. En la agricultura, por ejemplo, que hoy día tenemos un 50% de eficiencia y en países en el mundo estamos llegando sobre el 90% de eficiencia en riego. Ahora también, como nuestro país lamentablemente tiene este mal que tiene que ver con la centralización, que como que todo lo que pasa en Santiago finalmente es lo que genera un impacto. También decir que, por ejemplo, hay otras regiones de nuestro país que hace años que la gente no tiene agua y que le cortan el agua cada cierto tiempo. Por ejemplo, el Mué, que es un lugar que es súper turístico, ¿cierto? Y que la verdad es que cada ciertas horas ellos tienen agua. Entonces es una realidad que se vive en diversos territorios, pero tengo la sensación que de pronto hoy día, cuando vemos que esta crisis hídrica está afectando a la región de región metropolitana, digo, es como que hoy día sí podría pasar algo, ¿no? No estoy criticando por el proyecto de usted, en general, la sensación, Petorca, por ejemplo, que es una zona que está profundamente seca, además, y que ha tenido una crisis hídrica hace mucho tiempo, y que lamentablemente también ahí la respuesta fue algo tardía, porque hablamos de la sequía, pero cuando ya te empieza a afectar a las grandes ciudades, es cuando quizás parece la gente tomara conciencia. Ahora, tampoco es como que la responsabilidad es compartida, porque esta cuestión no puede ser como nos enseñaron quizás cuando chicos, que era como, sí, lo que pasa es que te lavas los dientes y dejas el agua correr tanto rato, que eso es lo que te provoca también que esta agua se pierda. Evidentemente también, pero hay otras cosas más profundas. Por eso es que es muy importante informar sobre la situación, y que la situación es muy grave, ¿ya? Y es severa y no se acaba con una lluvia. Es muy importante señalar eso, porque apenas llueve tenemos toda la sensación, y esto pasó el año pasado, de que el problema ya se pasó y que ahora estamos bien. Y eso no es así. Llevamos un déficit acumulado de muchos años. Tener un 80% de déficit hoy día en la región metropolitana, o sea, es realmente una situación muy anormal, pero que ya está instalada. Pero la situación de las comunidades rurales, lamentablemente, ha sido completamente invisible. O sea, tenemos zonas rurales con mucho rezago, donde llegamos tarde,
y todavía estamos tarde y todavía no estamos llegando bien. ¿Por qué? Porque no estamos enfrentando esto entre todos. Yo creo que acá se requieren cambios de paradigma. Exacto. Porque tenemos muchas situaciones paradójicas. Tenemos comunas, por ejemplo, de Santiago, que tienen un sobreconsumo de agua por el riego de áreas verdes. Insistimos con el césped, con el pasto, como que fuera el único área verde que podríamos tener, y hay muchos municipios que están dando el ejemplo de cómo podemos cambiar la vegetación a vegetación nativa para mantener áreas verdes, pero sustentables. Claro. Y tenemos el sobreconsumo de 4 o 5 veces el promedio mundial en ciertas comunas, y en otras comunas tenemos un déficit donde estamos bajo la media de consumo en una familia. Entonces, estas paradojas se nos dan porque falta información y también porque falta una política pública intencionada hacia concientizar el uso en los lugares donde hacemos un consumo más intensivo, donde somos ineficientes. Pero esto es de todos. Sí. Y todos tienen un rol en esto. Sí, claro. La ciudadanía tiene un rol muy relevante en empujar una política en este sentido y de movilizar cambios a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Y también actuar, por supuesto, con el ejemplo, dejar de regar con el pavimento, ¿cierto? Con manguera, dejar el césped en las zonas de alto consumo, la zona oriente, ¿cierto?, de Santiago, que tiene un consumo per cápita muy alto. Los sectores productivos tienen el rol de cambiar sus procesos y ser referentes por un buen uso del agua, midiendo su huella de agua y compensando y neutralizándola, es decir, reduciendo a tal punto sus extracciones de agua que sean sostenibles y no, digamos, sobreexplotadores del recurso, que hoy día es mucho más deficitario. Y el Estado tiene el rol de liderar un proceso de cambio en esto, con políticas públicas claras, marcadas, con pactos por el agua entre todos los sectores, donde pongamos metas. O sea, imagínense que en Chile nosotros todavía ni siquiera tenemos metas establecidas de dónde queremos llegar en materia de seguridad hídrica. Tenemos en energía metas, tenemos en residuos metas de reciclaje y estamos avanzando, pero en aguas no tenemos institucionalidad, que se recomienda hoy día una Agencia Nacional de Aguas para coordinar a todas las organizaciones que tienen atribuciones por ley para gestionar recursos. No tenemos una institucionalidad, no hay una subsecretaría, no hay una agencia, no hay un ministerio de agua que de alguna manera coordine una acción pública, ¿cierto?, con mirada sistémica, territorial, entre todos los sectores. Tenemos ministerios que compiten de alguna manera por los intereses de cada sector que representan. Claro. Entonces el Estado también tiene un rol súper importante en política pública y en generar espacios de planificación, de planes de acción con metas que vayamos siguiendo. Hablabas en un momento, Ulrike, que tenía relación, Ulrike, con el rol de la ciudadanía, ¿cierto? Las personas que nos están viendo en este momento a través de Televisión Regional de Chile, ¿cuál es el rol que uno pudiese aportar, ¿cierto? Y lo que mencionaba también Panchito con respecto, bueno, al cepillado de dientes, evitar ese tipo de cosas, pero imagino que hay algo más que uno también puede hacer. Una de las cosas relevantes es empujar políticas públicas en este sentido y no quedarse con la idea de que cuando llueve se resuelve el problema. Si tenemos la percepción de que nuestros cerros se están secando, de que pasamos por los ríos y cada vez tienen menos caudal, exigir un cambio en el vecino, si vemos que está actuando mal, si está sobreregando, y actuar, por supuesto, con el ejemplo. Pero el ciudadano se refiere no solamente al ciudadano que vive en la ciudad, digamos, sino que también el ciudadano que sale a trabajar, que eventualmente es un agricultor, que trabaja en una industria, en una minera. ¿Cómo esos procesos los podemos transformar también y culturalmente generar un cambio para resolver esta crisis en conjunto? Sí. Y al final esto tiene que ver con colaboración. Exacto. Nos sirve que un sector empuje y el otro se queda atrás. Acá esto tiene que resolverse entre todos. Y además que ante esta gravedad, usted se pregunta en su casa, si esto fuera tan grave, porque lo es, ¿por qué no está en una campaña constante? En televisión, por ejemplo, en radio, en redes sociales. ¿Por qué no lo vemos todo el rato? Porque cuando algo está en la tele, está en la radio, está en las redes sociales, te va quedando, ¿cierto? Siempre tengo la sensación como que el Estado responsabiliza al ciudadano, le da esa, que también hay responsabilidad.
¿cierto? Pero ¿qué hace el Estado justamente para poder pavimentar de alguna forma ese camino de la conciencia? Esa es la primera pregunta, ¿no? Que todos deberíamos respondernos y darnos cuenta finalmente que si efectivamente queremos un cambio, bueno, quien es como el papá, por así decirlo, la mamá, que en este caso sería el Estado, algo tiene que hacer al respecto, uno. Y dos, se los planteo, hay un doble discurso impresionante hoy día con respecto al cuidado de nuestros recursos, ¿cierto? Por un lado hablando del agua, la industria textil, la cantidad de agua que se gasta. Entonces, pero después vemos a la misma gente que está haciendo campaña, quizá en redes sociales, no sé, pues, difundiendo cosas que tienen que ver con la ropa. Entonces, como que esa parte que yo no la logro entender, nunca la he logrado entender, y soy súper crítico de eso, porque creo que, o vamos por el cuidado del medio ambiente, o lo decimos para el discurso nomás y que suene súper lindo, entonces finalmente como que, cumplo en redes sociales, hashtag no sé qué, cuidemos el agua, y después hago mi vida como que no me importara. Sí, yo creo que tiene que ver con que primero, claro, no tenemos todavía muy impregnado una cultura de sustentabilidad donde evitemos consumir, por ejemplo, reducir nuestro consumo para generar menos residuos. Donde consumamos conscientemente y entendamos que eso genera un efecto. Pero por otro lado, sí existe sensibilidad por el tema ambiental y uno nota en la gente la nostalgia por el lugar donde antes se bañaba, el río donde se compartía en familia. Y tal vez también hay una desesperanza en notar que a nivel de política pública no se avanza mucho en estos temas. Entonces, ahí es donde yo creo que por eso es un rol de todos, pero el Estado juega un rol fundamental y tiene que cambiar el rol que ha tenido hasta ahora de ser regulador, de ser más observador del mercado, y lamento decirlo así, pero tiene que ser mucho más de liderazgo, de un espacio de trabajo conjunto. Y ahí decir que nosotros al menos, desde la Fundación Chile, con el Gobierno Regional Metropolitano y desde Escenarios Hídricos, nuestra iniciativa que hemos llevado adelante, ha existido una motivación de participación y de aporte de todos los sectores. Hay mucho interés en este tema y de trabajar por él. Tenemos que ser mucho más ágiles, actuar con más sentido de urgencia y no ir a las recetas tradicionales de las soluciones mágicas de las grandes obras, porque en realidad no hay soluciones mágicas para esto y necesitamos hacer un espectro amplio de soluciones. O sea, se habla mucho de carreteras hídricas, de un mega embalse o de desaladoras, y la verdad es que hoy día los estudios que hemos hecho y los trabajos que hemos realizado en el Maipo, una desaladora, una mega desaladora, no alcanza a cubrir ni siquiera el 6% de la brecha de agua que tenemos. O sea, si nosotros pusiéramos una mega desaladora de 4 metros cúbicos por segundo en la costa, ahí en San Antonio, para dar agua hacia la cuenca del Maipo, estaríamos cubriendo el 6% de la brecha solamente, y el resto tenemos que hacerlo con soluciones basadas en la naturaleza que permitan captar el agua lluvia, infiltrarla en las napas, aprovechar los ecosistemas naturales para que funcionen bien. Creo que la desconexión de la humanidad con la naturaleza nos ha llevado a la crisis climática que tenemos. Entonces, el reacercarse a la naturaleza y hacer que los ecosistemas funcionen, esa es nuestra base. Pero hoy día hablamos mucho más de hacer mega obras que son más caras, y tenemos que ir a ver las soluciones más costo eficientes, que son las soluciones basadas en la naturaleza y la eficiencia hídrica. Y que también van a ser mucho más impactantes a nivel de ecosistema local, también siento. Si uno llega, digamos, e instala esta mega, digamos, desaladora, va a tener también un efecto en la flora, en la fauna. O sea, también yo creo que pecamos como sociedad en Chile de ser súper reactivos ante las cosas. Cuando ya están pasando, cuando ya llegamos a la crisis, ahí recién quizás nos planteamos cómo poder mejorar. Y con respecto a este panorama, también ustedes, digamos, analizan los escenarios hídricos de aquí al 2030. ¿Cómo se ve efectivamente eso? Mira, el panorama no es muy bueno porque aumenta la brecha de agua, ¿ya? O sea, yo decía que nosotros necesitamos un río Maipo adicional en la cuenca del Maipo para poder sostener el actual uso de agua. Sí. A futuro, al 2050, vamos a necesitar 2 ríos Maipo adicionales, ¿ya? Porque la brecha va a aumentar, solamente porque va a llegar menos agua por lluvia y nieve. Entonces,
La pregunta es, bueno, ¿cómo estamos trabajando para ese escenario? ¿Qué soluciones estamos colocando? Y fíjate que en la cuenca del Maipo, por ejemplo, y también en el Maule que trabajamos, vimos que en la cuenca del Maipo específicamente un 73% del volumen de agua lo podemos generar con eficiencia, solamente haciendo eficiencia en el uso del agua que tenemos, ¿ya? Para disminuir nuestras extracciones. O sea que la agricultura aumente su tecnificación de riego, pero que eso se traduzca en menos extracciones de agua del sistema, ¿ya? De los acuíferos, de las aguas superficiales. Y un 18% del agua lo aportan las SBN, y una desaladora o las nuevas fuentes de agua, que son las que más hemos tratado de impulsar desde, no sé, la política pública que ha existido, que son las obras más tradicionales, aporta un 6% de la brecha. En cambio, en el Maule, por ejemplo, estamos hablando de que un 54% lo aportan las SBN, las soluciones basadas en naturaleza, y un 46% la eficiencia. Entonces, esas son soluciones costo eficientes, son más baratas, generan empleo local. Nosotros podemos trabajar en rehabilitar un río, en reforestar con vegetación nativa. Todas esas son acciones que permiten reparar nuestros ecosistemas, que hoy día han sido dañados, y por eso tampoco no están siendo ni resilientes frente a estas lluvias intensas que ahora tenemos para acumular, para almacenar el agua, y que han perdido su función biológica y ecológica de proveer fuente de agua. Entonces, esto tiene que ver con un cambio de mirada, de salirnos de las miradas tradicionales, ver qué se está haciendo en el mundo. Y acá no es necesario reinventar la rueda, porque hay muchos países referentes como Australia, Singapur, Israel, incluso Brasil, que han avanzado un montón en soluciones muy relevantes. En Sudamérica en general se hacen muchas soluciones basadas en naturaleza, en Perú, en Colombia, en Brasil hemos avanzado en institucionalidad, tienen una Agencia Nacional de Recursos Hídricos con organismos de cuenca para la gobernanza local. Entonces tenemos ejemplos cercanos y no necesitamos reinventar la rueda, pero necesitamos avanzar en varios ejes y, como yo decía, con sentido de urgencia y entre todos los actores. Y por eso es que yo celebro ahí el actuar un poco del gobierno regional metropolitano, que está tomando el tema diciendo, ok, avancemos con temas relevantes, que sea la gobernanza local, para aprovechar todo el conocimiento que tenemos y hacer una participación amplia en la planificación futura del recurso. Exacto. Y por otro lado, esta cartera de soluciones de proyectos para desde ya empezar la implementación y la inversión y esfuerzo, digamos, en soluciones costo eficientes de corto plazo. O sea, claramente es una, podríamos decir, una responsabilidad compartida, pero yo insisto, necesitamos un Estado más activo que obviamente realice acciones concretas para ir justamente fortaleciendo diversos territorios que están más complicados que otros, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto también es que yo insisto, una campaña fuerte de concientización para las nuevas generaciones también, ¿cierto? Porque quizá, al menos yo siempre recuerdo que cuando yo era más chico siempre se hablaba de algo así y uno lo veía súper lejano. Como que nunca iba a pasar. Como que nunca iba a pasar. ¿Te acuerdas que el año pasado incluso se hablaba de que en Santiago también se iba a regular el tema del consumo del agua? Sí. Cada cierta hora no pasó. Pero cuando eso se empezó a generar y se escaló a la prensa, era como que hoy realmente estamos como en una sequía. A eso quiero llegar yo con el tema de la centralización de la información también, que es súper importante. Y te lo digo porque me ha tocado reportear en Olmué, en otras zonas que te nombré, donde todos decían, oye, pero si nosotros lo llevamos hace 7 años. Hace 7 años que nosotros nos cortan el agua cada cierto tiempo. Entonces ahí te das cuenta esa mirada tan centralista que tenemos en nuestro país. O sea, esta cuestión nos está afectando a todos. Evidentemente hay territorios que están más afectados, claro, sí. ¿Cierto? Pero yo creo que el día, y por eso invitamos también a la Fundación Chile y te agradecemos, de hacer esta reflexión, de que la gente en su casa, que quizás no entiende nada de cosas técnicas, porque puede ser enredado también, pero le quede ese mensaje de decir, ¿sabes qué? Acá estamos viviendo algo grave. Y esto es muy grave. Así es. Y ahí tenemos que avanzar, ¿no? En conjunto, entre todos. Y esto se trata de los cambios de paradigma y de dejar de pensar como lo hemos hecho hasta ahora, porque eso nos ha llevado a la crisis en que estamos. Se puede, hay soluciones, claro. Hay países que han estado en crisis y han salido de ella, pero
estos son procesos complejos que toman varios años y mientras el Estado no tome la función, el liderazgo en esto y no se atreva de alguna manera a liderar con énfasis, convocando y trabajando en conjunto con todo el conocimiento que existe, la idea es que el Estado de alguna manera se abra a un trabajo ágil en cada uno de los territorios, porque es complejo, tenemos realidades muy diversas desde el norte hasta la zona sur, con necesidades distintas, pero aprovechando y articulando con los actores regionales, digamos, esto es factible y se puede hacer. Perfecto. Pero el llamado es a eso, a trabajar en distintos ámbitos, digamos, en distintos ejes, institucionalidad, pactos y política pública con planes y metas, soluciones de corto y mediano plazo, digamos, que se pueden hacer. Esas son las distintas acciones también, y los roles de cada uno, ¿no? El rol de liderazgo, el rol de las empresas, de ser mucho más responsable en el uso del agua, de transformar su proceso, y el ciudadano de empujar también esto y movilizar desde las comunidades iniciativas, proyectos que podamos hacer para avanzar en el mejor uso del agua. Ulrike, agradecerte el día de hoy que hayas querido aquí estar presente en el Matinal de las Regiones, una información súper atingente y además un llamado, ¿cierto? No solamente a las personas que estén conectadas directamente con este tipo de temáticas, sino que en todos los hogares de Chile, así que a cuidar este recurso que es vital para nuestro desarrollo como seres humanos. Muchas gracias, Ulrike. Gracias a ustedes. Bien, nosotros seguimos en tu conexión matinal, interesante tema, por supuesto. Recuerda que siempre estamos conectados a través de las redes sociales, @canaltvr. En Instagram también están nuestras redes sociales, @catalinayegocl y @francisco.pietrantoni. Ahí también nos pueden seguir. Y nosotros vamos a hacer un breve corte comercial y ya seguimos con más tu conexión matinal aquí en Televisión Regional de Chile.